Bueno, Sí, acá dice, un grupo funcional fenol, que es un ácido. ¿Por qué es un ajá. ácido? Porque recuerden que puede liberar Un fácilmente el protón. protón y esta carga entra en resonancia en el anillo. Es un ácido porque puede, ¿por qué es ácido? Y porque Liberan puede, un protón. perfecto, liberar un protón. El anión generado se estabiliza por resonancia. Entonces, llevo todo esto acá. En cambio, un alcohol es básico, ya que tiene el oxígeno, pares de electrones para compartir. En los siguientes equilibrios de acidez, entonces acá tiene un alcohol, R es una cadena hidrocarbonada. En cambio, AR es de un aromático, entonces este es un fenol. Por lo tanto, el alcohol, si libera un protón, tendría esta reacción. Y el fenol, si libera un protón, tendría esta reacción. Acá dice AR, anillo aromático, por ejemplo, grupo fenol. Los productos tienen, y vamos a buscar acá en los grises ahora, mayor estabilidad o menor estabilidad que los reactivos. Si tienen carga, ¿va a ser más estable o menos estable? Todo lo que tiene carga va a tender a reaccionar para estabilizarse. Ya que las especies tienen carga neta. Carga neta. Y esto hace que los mismos vuelvan a reactivos. ¿Qué significa esto? Los productos son menos estables que los reactivos. Entonces, los productos tienden a volver a reactivos para ser más estables. El pKa es igual al menos logaritmo de la constante ácida. ¿Qué significa? Que si la constante ácida es alta, el pKa es bajo. ¿Cuál es más ácido? ¿El fenol o el alcohol? El fenol libera el protón. Y el alcohol también podría liberar el protón. Que esta reacción vuelve. Vuelve porque vuelve, porque esto es más estable que esto. Pero esto vuelve muchísimo más. ¿Por qué? Porque acá, al quedar la carga localizada sobre el oxígeno, vuelve a tomar el protón. En cambio acá, la carga se deslocaliza por resonancia en el anillo, entonces no puede tomar el protón, porque el protón cuando quiere volver la carga no la encuentra porque se está moviendo en el anillo. Entonces, ¿cuál tiene constante ácida mayor? Esta tiene una constante más alta y este tiene una constante ácida más baja. Entonces, si tengo una constante ácida alta, el pKa es más bajo. Por lo tanto, el pKa del alcohol es más alto que el del ácido. Y en ambos se presenta una constante de equilibrio menor a 1. ¿Por qué es menor a 1? Porque el producto es menos estable que el reactivo. Otra pregunta. Dos compuestos son uno del otro cuando son imágenes especulares no superponibles. Entonces, ¿qué van a hacer? En antiómero, por ejemplo. Uno del otro cuando son imágenes especulares no superponibles. Para esto es condición necesaria que ambos compuestos no presenten, a ver, ¿qué no presenten? Planos de simetrías. Porque si presentan planos de simetrías, recuerden que es un compuesto meso. Cuando los compuestos tienen carbono quiral, pero presentan, a ver qué puede ser, planos de simetría, se dice que es un compuesto meso. Y así vamos llenando, siempre que quede coherente la frase. Cuando un compuesto es un tiene, es decir, vamos a ver qué podemos completar acá. Cuando un compuesto es un enantiómero, podríamos poner, tiene actividad óptica. Es decir, desvía la luz polarizada. Los compuestos que tienen otro enantiómero, entre ellos presentan las mismas características, o no, no está características, no, propiedades físicas y químicas, excepto la propiedad física de desviar la luz polarizada. Pero ambos presentan diferentes o distintas propiedades biológicas. Diferentes propiedades biológicas. Si un
enantiómero se encuentra en la misma cantidad que el otro, se dice que es, si un enantiómero se encuentra en la misma cantidad que el otro, no desvía la luz polarizada, porque si tenemos los dos en iguales proporciones, este desvía a la derecha y este a la izquierda, en los mismos grados, entonces la luz polarizada entra como salió. Por lo tanto, no desvía la luz polarizada y se dice que es una mezcla racémica. Mezcla racémica significa que hay 50% de uno y 50% del otro enantiómero. Bueno, vamos a la 13. La fuerza intermolecular que presenta predominantemente una amina primaria o secundaria con radical hidrocarbono de cadena corta es: el grupo funcional amina tiene un nitrógeno. Primaria es cuando tiene un solo R o ninguno. Terciaria tiene 3 Rs. Eso es una amina primaria y terciaria. Y secundaria cuando tiene 2 Rs. Entonces, la fuerza intermolecular que presenta predominantemente una amina primaria o secundaria, recuerden que cuando hay NH u OH, la fuerza intermolecular es puente hidrógeno. Y siempre y cuando la cadena sea corta, por si la cadena es muy larga, este grupo se pierde. Entonces, puente de hidrógeno. En cambio, si la amina fuera terciaria con las mismas características de cadena, es decir, cadena corta, tendría una fuerza intermolecular dipolo-dipolo permanente. ¿Por qué? Porque la amina, el nitrógeno es sp3, entonces tiene 3 dipolos pequeños, porque acá hay un carbono, nitrógeno, el nitrógeno es más electronegativo, entonces hay dipolos que no se anulan entre sí, más este dipolo chiquito acá, tiene un momento dipolar neto. Esta misma fuerza la encontraríamos en un éter de cadenas cortas. Esto sugiere que el punto de ebullición de una amina primaria es mayor que el de una amina secundaria, porque puede formar 2 puentes de hidrógeno. Por otro lado, la amina terciaria es la que presenta menor punto de ebullición, siempre y cuando el peso molecular de la sustancia que estamos comparando sea similar. Porque si no, acuérdense que cuando hablamos de punto de ebullición, ¿qué estamos haciendo? Pasando de líquido a gas. Entonces, tenemos que romper la fuerza de gravedad con que son atraídos hacia la Tierra. Entonces, mientras menor peso tengan, más fácil va a ser separarlos. Entonces, tengo que pensar en primero la fuerza intermolecular y luego el peso molecular que tenga el compuesto, para determinar si tiene mayor o menor punto de ebullición. En todos los casos arriba mencionados, si las cadenas son de varios carbonos, la fuerza intermolecular predominante será Van der Waals. En cuanto a la solubilidad en agua, todas las aminas de cadena hidrocarbonadas pequeñas son solubles, porque presentan fuerzas puente de hidrógeno entre soluto y solvente. Acerca de la siguiente molécula, ácido acetil salicílico, conocido como aspirina, presente en los extractos de la corteza del sauce, podemos afirmar todas las respuestas correctas. ¿Es una sustancia ácida? Sí, porque acá tengo un grupo ácido carboxílico, entonces es ácido. ¿Tiene 2 grupos ácido carboxílicos? No, tiene uno y acá tiene un éster. ¿Es una molécula con geometría tetraédrica? No, está prevaleciendo, todos son carbonos sp2 casi. Entonces prevalece la geometría trigonal plana. Presenta en su mayoría geometría trigonal plana. ¿Tiene varios hidrógenos vinílicos? ¿Cuáles son los hidrógenos vinílicos? Son los que están directamente unidos a un carbono doble enlace carbono. Los hidrógenos que están unidos al anillo aromático se llaman arílicos. Vinílicos no. ¿No presenta hidrógenos arílicos? Sí, porque tiene un anillo aromático. ¿Es una molécula aromática con ramificaciones? Sí. Esto es lo aromático y tiene una ramificación acá y una acá. ¿Tiene un grupo funcional éster? Sí, este. Entonces ahí queda la correcta. El carbono es el átomo central en los compuestos orgánicos porque presenta las siguientes propiedades. Marca todas las opciones correctas.
Forma simples, dobles y triples enlaces. Otros átomos también comparten estas propiedades, como el nitrógeno, por ejemplo. Sí. ¿No se une a otros elementos de la tabla? Sí, se une a muchos. ¿La formación de enlace entre átomos de carbono requiere energía? No. La formación de enlaces siempre libera energía. ¿Por qué se forman los enlaces? Porque los átomos por separado tienen mayor energía. Entonces, ¿qué les conviene a estos dos átomos? Unirse, porque entonces baja el nivel de energía. Entonces, siempre se libera y esta energía es liberada al medio. ¿Se oxida más fácilmente que el silicio? No, dijimos que el silicio se oxida más fácilmente. ¿Puede hibridizar? Sí. ¿Tiene 4 electrones de valencia? Sí. ¿Puede formar cadenas y ciclos, aunque otros átomos tales como silicio, azufre y nitrógeno podrían tener estas particularidades? Sí. ¿Es muy electronegativo? No, dijimos que no es ni muy electronegativo ni muy electropositivo. Entonces esas son las correctas. Si la reacción de un ácido débil es la siguiente, acá tengo la reacción y la constante ácida. En medio ácido, ¿la reacción se desplaza a la izquierda? Fíjense, la reacción es esta. Si yo agrego ácido, estoy agregando un producto, entonces la reacción se va a desplazar para la izquierda. Por lo tanto, sí. En medio básico, ¿la reacción no se desplaza ni a reactivo ni a producto? Sí se desplaza, porque si yo pongo medio básico, el oxidrilo va a reaccionar con estos protones de acá. Entonces al reaccionar con esto, va a hacer que la reacción forme más producto. Entonces se va a desplazar a la derecha. ¿En medio ácido la reacción se desplaza a la derecha? No. ¿En medio ácido la reacción no se desplaza? Sí, dijimos que a la izquierda. En medio básico se desplaza a la derecha, sí, porque reacciona con esto. Y esto se desplaza a la izquierda, no. Entonces esas dos serían las opciones correctas. 18. Respecto a dos átomos de carbono con hibridación de Sp2 unidos entre sí, podemos decir. Dice, marca la opción incorrecta. ¿Tienen geometría trigonal plana? Sí. ¿Que el enlace formado entre ellos es de menor energía que si fuera simple? No, es de mayor energía. Entonces esta es la incorrecta. Que para romper el enlace entre átomos debemos dar energía, es verdadero. Que entre los dos átomos no puede ocurrir libre rotación, no ocurre, porque al tener un enlace pi, no podían girar porque se rompe el enlace pi. O sea que la incorrecta es esa. 17. En los siguientes alquenos u olefinas, la doble unión está respectivamente. Acá no sale el etileno es esta. 2 carbonos y los hidrógenos. En este caso, al no tener ningún R, no está sustituida. Cuando tiene un R, es monosustituida. 2 R's, di, 3 R's, tri, y 4 R's, tetra. Entonces, en el etileno no está sustituida, por lo tanto es la B o la D. Vamos a ver qué sigue. En este caso, el doble enlace tiene un R acá, 2 R's y 3 R's, entonces está trisustituida. Y en este caso, monosustituida porque hay un solo R y los otros son H. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. La 20 dice, aunque una reacción química presente de entropía negativa, no significa que la reacción no sea espontáneamente. Intervienen otros factores como la temperatura y dijimos que el delta G, que es lo que nos dice si la reacción es espontánea o no, es igual al delta H menos la temperatura por el delta S. Entonces, dice acá, aunque una reacción presente, entropía negativa. Si esto es negativo, por esto que es positivo, con esto negativo nos va a dar N por N más. Entonces, para que la reacción sea espontánea, tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué otro factor interviene? La entalpía, que es lo que nos queda acá, entalpía. Entonces acá escribo la palabra entalpía. Un alcano compuesto alifático de cadena abierta y saturado puede presentar un isómero estructural alifático pero de cadena cerrada. Vamos a ver esto. Es alifático porque no es aromático. Para que sea aromático tiene que ser un ciclo, doble enlace conjugados, plano y que cumple con la regla de Hückel. Acá es alifático.
de cadena abierta y saturado. Puede presentar un isómero estructural alifático, pero de cadena cerrada. A ver, para que sea isómero tiene que tener la misma cantidad de átomos. Y para que sea de cadena cerrada tiene que ser un ciclo. Entonces, son 3 átomos de carbono, por lo tanto acá tengo los 3 átomos de carbono. Para que sea isómero tiene que tener igual cantidad de hidrógenos también. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y acá cuántos tengo? 6. Entonces, siempre que hay una ciclación, no tengo un isómero, por ejemplo. Entonces, acá tengo un doble enlace. De un alqueno puede ser esto, porque fíjense, 3 carbonos, hidrógeno 6. Y acá tengo 3 carbonos, hidrógeno 6. Entonces, estos sí son isómeros entre ellos. Pero si es saturado, no. Tiene que ser insaturado para poder ser cíclico. Por lo tanto, acá la respuesta es no. Las siguientes moléculas son beta-caroteno, precursor de la vitamina A, y acá tenemos la vitamina A. De ello podemos decir que el beta-caroteno absorbe radiación de mayor longitud de onda por tener un sistema pi más extendido en donde hay mayores posibilidades de transiciones electrónicas del nivel pi basal conjugado al nivel excitado. Sí. La primera es sí. Que el beta-caroteno presenta color, ya que absorberá en el visible por la misma razón anterior. Claro, porque el beta-caroteno tiene más dobles enlaces conjugados. ¡Basta! Así que con menor energía, un electrón pi va a saltar al pi excitado. Hay tantos electrones que seguro que con poca energía algunos saltan. Que la vitamina A es un aditivo que se encuentra en diversas formulaciones farmacéuticas y que para atravesar la membrana la piel no debe encontrarse demasiado seca como para poder acceder a la fase lipoidea de la misma, ya que allí interactúa por fuerza de Van der Waals. Esto supongamos que no somos farmacéuticos, no es una pregunta, pero si no lo hemos visto y lo estamos diciendo como una afirmación, quiere decir que es verdadero. Bueno, que los carotenos son los que dan color a los aceites usados en las preparaciones de aderezos de ensaladas, de tomate, zanahoria, ya casi sí, suelen por ser moléculas apolares, sí. Que los beta-carotenos son los pigmentos que corren en el frente de solvente apolar con una cromatografía de papel, sí. Pongo la muestra y los carotenos, si yo pongo un solvente apolar, el solvente apolar, ¿quién se va a llevar? Los carotenos. Entonces va a llegar acá al final, que es el frente de solvente, con el solvente apolar. Entonces acá todo es verdadero. En las siguientes moléculas hay pares de electrones libres, pero el amoníaco es más básico que la piridina, ya que los electrones de la piridina se encuentran en resonancia. Falso. Los dos son básicos y los de la piridina no se encuentran en resonancia. ¿Por qué? Acá tenemos la piridina. Es un compuesto aromático, el nitrógeno es sp2, tiene este par de electrones en un orbital sp2 y en el P tiene un solo electrón que forma este enlace pi con el electrón del carbono este. Entonces, acá tengo los 5 electrones del nitrógeno. 1, 2 para este enlace sigma, 3 para este otro enlace sigma, 4, 5 que están en un sp2. Pero en el amoníaco tengo el par de electrones en un sp3. Entonces, este es más básico. ¿Por qué es más básico? Porque el orbital sp3 es más largo, más grande. Entonces, el par de electrones puede ser mejor dado que en este caso que está en sp2, que es más cortito. Entonces, este es más básico, pero los dos son básicos. Pero estos no están en resonancia, porque para que estén en resonancia tienen que estar en la nube pi y están en el plano del pizarrón, no están por arriba y por detrás del pizarrón. Si los calores de combustión, energía a liberarse al quemarse de las siguientes sustancias son, para el metano, menos 802 kJ por mol libera. Y el butano comercial, que es el gas licuado, que es mezcla de butano, propano, isobutano y etano,
liberan menos 2.880 kilojoules por mol. En la combustión, ambos producen dióxido de carbono y agua, por lo que podemos inferir que el metano tiene mayor estabilidad relativa que el butano comercial. Tenemos energía versus avance de reacción. El producto es dióxido de carbono más agua para cualquier combustible que se queme. Entonces, acá tenemos dos combustibles distintos. Uno es metano y el butano. No sabemos cuál es la energía de activación ni nos importa, no sabemos. Pero sí sabemos que los dos terminan en el mismo punto. Ahora, ¿cómo se saca el delta H? El delta H es el calor final menos el calor inicial. Entonces, el delta H de este compuesto es ese. Y el delta H de este compuesto es este. ¿Cuál tiene delta H más grande? ¿Cuál libera más calor al medio? El butano, dice. Entonces, este es butano porque libera muchísimo más calor. En cambio, este otro es metano. Entonces, vamos a leer de nuevo. En la combustión ambos producen el mismo producto. Perfecto. Por lo que podemos inferir que el metano tiene mayor estabilidad relativa que el butano. Entonces el metano tiene mayor... Es más estabilidad. Es más estable que el butano.